¿Sabías que Esdras fue un escriba experto en la ley de Dios y que su misión fue enseñar al pueblo a obedecer la palabra después del exilio? Hoy estamos en nuestro día 268 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo, ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Esdras 7. Pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras estaba preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, en las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los, los restituirás delante del Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos?
y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras 8. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hatús. De los hijos de Jecanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat, Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jahaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Abin, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Ascad, Johanán, hijo de Jacatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con él 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí a los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib, a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Hasabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, y a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con sus príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey
tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder es su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro, los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata para 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Al cuarto día fue luego pesado la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y llegaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esdras 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, geteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me puse de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día
hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en el santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra en la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo de su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en ese día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llamando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen en el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, se comió pan y bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Se levantó el sacerdote Esdras y dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así
sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que nos apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaron. Así hicieron los hijos de cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Hananí y Zebadías; de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa; de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, esto es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib; y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramaía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benaía; de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías; de los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisa; de los hijos de Bebai, Johanán, Ananías, Sabai y Atlai; de los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot; de los hijos de Pahat, Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés; de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón; Benjamín y Maluc y Semarías; de los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelel, Jeremai, Manasés y Simei; de los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedaías, Keluji, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Metenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José; de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sadab, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz a sus hijos. Para reflexionar. Como hemos leído este libro, nos habla de la fidelidad de Dios en su palabra. Él prometió que su pueblo regresaría, y así fue. Sin embargo, no bastaba que regresaran,
sobre la tierra de donde fueron exiliados. Ellos necesitaban un cambio que solo Dios podía realizar en ellos. Ya no serían suficientes los reyes ni los profetas, ni solo un rey que puede redimir su pecado. Solo Cristo. Esdras regresaba a Judá para enseñarle al pueblo, asegurándose de las provisiones que Artajerjes daría para terminar agradeciendo a Dios por su misericordia. Dios usa a Artajerjes para proveer los tesoros de la reconstrucción del templo. Como Esdras podemos aprender a preparar nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios, practicar su enseñanza y enseñarla a los demás. Por todo esto, Esdras es el hombre que Dios usa para redirigir a este pueblo. Esdras reconoció la mano misericordiosa de Dios en sus circunstancias. Si somos del Señor, nuestra vida está llena de las muestras de la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿estás atento a reconocer o te pasas quejándote de lo que no tienes? Esdras hace una lista de aquellos que regresaron con él, rechaza una compañía militar y confía en la fortaleza del Señor para proteger al pueblo en su viaje de 4 meses. Pero antes de llegar a la ciudad, Esdras y su comitiva se detienen cerca del río, pero no encuentran levitas. El pueblo estaba en la tierra que su Dios les había dado y a la cual los había regresado, pero seguían en su corazón y sus prácticas pecaminosas, pues los que regresaron a Jerusalén se habían casado con mujeres no israelitas. Otra vez este pueblo se desvió de los mandamientos de Dios, por lo que Esdras da un decreto de que deberían exiliar a las mujeres e hijos que no son israelitas, pero esto solo se cumple parcialmente. Nuestra vida está llena de situaciones que ameritan la obediencia de Dios. Sin embargo, lo que hacemos es desviarnos de sus buenos mandamientos. Somos tan prontos para olvidar la bondad de Dios. Cuando estamos en incertidumbre, dificultad o no nos sentimos seguras, lo que más necesitamos es a Dios mismo, no alejarnos de Él. Necesitamos la verdad de su palabra para dirección y consuelo. Necesitamos orar sin cesar. La oración de Esdras es impresionante. Primero notemos que él ora incluyéndose como parte del pueblo, como Jesús le enseña a orar a nuestro Padre, a orar como una unidad, pidiendo perdón por sus iniquidades, recordando cómo son y lo que han hecho, pero apela a la misericordia que el Señor les ha mostrado, guardando un remanente que se humilla ante Él para levantar su casa y restaurar sus ruinas y sus murallas. Esdras reflexiona en la razón del abandono de los mandamientos del Señor, pero les anima a dejar la impureza y volverse de todo su corazón al Señor para que Él les fortalezca y bendiga sus generaciones. Esdras insta al pueblo a reconocer que todo lo malo les ha sobrevenido por su obra pecaminosa y que deben arrepentirse, deben reconocer que Dios no los ha tratado conforme a sus iniquidades, sino que ha mostrado misericordia y justicia, guardándolos como su remanente. Esta oración llama mi atención y nos hace meditar en cómo es que nosotros nos acercamos a Dios en oración. ¿De verdad tenemos un corazón de comunidad? Nos acercamos a Dios con la conciencia de que todos los creyentes deben adorar a Dios. Tenemos en cuenta que todos hemos fallado y que no somos dignos de ir a su presencia a menos que presentemos nuestras culpas, creyendo que nuestra humillación ante Él es necesaria y que requiere de honestidad. Nos acercamos reconociendo que Él es bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a través de Jesucristo. No perdamos de vista la historia de Dios y su pueblo. No perdamos de vista la misericordia que Él ha mostrado una y otra vez para preservarlos. Puedes hoy ver esa misericordia y bondad en tu vida porque Dios no ha cambiado en su benignidad, amor y fidelidad. Podemos gozarnos y saltar de alegría que somos suyos. Nada de lo que hagamos podrá quitar su amor de aquellos que hemos sido elegidos para formar parte de su remanente. Gloria a nuestro Dios, ¿cierto?
Qué importante es la oración, cuánto beneficio trae a nuestra alma. Nos ayuda a recordar quién es Él, qué ha hecho, quiénes somos nosotros y de dónde nos ha traído, así como nos prepara para enfrentar lo siguiente. Solo podemos luchar contra el pecado con la gracia de Dios. La manera correcta de hacerlo es ir al Señor, no alejarnos de Él y su palabra. Después de esta oración, el pueblo se dolió por su pecado y Secanías se levantó reconociendo el pecado del que eran responsables, aunque les dolía y sabían que no era fácil expulsar a las mujeres que quizás muchos amaban y a sus hijos. El pueblo decidió hacer pacto con Dios y seguir su consejo, pues ahora sí veían la gravedad de su pecado. El arrepentimiento viene después de que somos conscientes de la profunda gravedad de nuestro pecado, de reconocer cuánto dolor y destrucción causamos a nuestro Padre y a nuestra comunidad. El pecado no solo le afectó a uno, hemos reconocido que somos un solo cuerpo como una iglesia y como tal, si un miembro se duele, los demás se duelen también y son afectados. La oración nos debe llevar a escudriñar lo profundo de nuestro corazón y a pedir a Dios que nos ayude a arrepentirnos y a ver las cosas como Él las ve y a quitar toda maldad y a desear lo que Él desea y anhelar a Él más que a cualquier cosa para que nuestras motivaciones en la vida cambien y esto afecte nuestra manera de vivir. La confesión en la oración es una parte importante que nos lleva a ponernos de acuerdo con Dios en cómo Él ve el pecado y nos lleva al deseo por caminar en la voluntad de Dios, aunque eso duela a la carne. Que el Señor nos recuerde que todo el pueblo de Dios necesita nuestras oraciones, exhortarnos unos a otros con la palabra, que ningún líder es invencible, sino que todos requerimos luchar por nuestro caminar en los caminos del Señor y no necesitamos y nos necesitamos unos a otros. Oremos por nuestros líderes y pidamos que su relación con el Señor sea su prioridad y deleite. Para meditar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Es el arrepentimiento y la confesión parte importante de tu caminar diario con el Señor? Oras por tus líderes. Ora para que su relación con el Señor sea prioritaria en sus corazones. Te preocupa el pecar, no solo por las consecuencias que tenga el pecado en tu vida, sino cómo pueda afectar a tu iglesia. Recuerda que la gracia de Dios está disponible para todo corazón contrito y humillado. No te alejes del Señor, acércate a Él. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 268. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.